Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Déjame leer para ti el texto de Juan capítulo 20, en donde también hay otra narración muy interesante sobre la resurrección de Jesús. Mira, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Me llama mucho la atención esta frase que dice: porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Y es que entender al Señor es de grandes ligas, entender los misterios de su mente. Pablo dice: ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién le podrá decir un consejo? ¿Quién podrá darle una asesoría? Prácticamente dice, si no me crees, no lo dice con esas palabras, pero puedes leerlo allí en Romanos capítulo 11. ¿A quién le pedirá algo el Señor? ¿Quién podrá ser su consejero? Y es interesante que cada uno de nosotros, pues sí toma determinadas actitudes a veces, como pensando que Dios se equivocó, que a Dios como que no le han salido bien los planes y nosotros necesitamos como que asesorarle, ¿no? Lógicamente, pues es que perdemos el piso y perdemos la dirección y perdemos nuestra propia ubicación. Es decir, no sabemos quiénes somos porque tampoco sabemos quién es exactamente Él. Pero, dejando a un lado eso, pues aquí vemos esta narración del cuarto evangelio. He estado leyendo para ti diferentes secciones de los evangelios donde se habla justamente de lo que provocó la resurrección de Jesús. Y hemos dicho una y otra vez de que la resurrección de Jesús no provocó alegría, algarabía, júbilo, emoción, exultación, ánimo, empoderamiento, muchas ganas de salir y decir: miren, Él es mi Salvador, Él es el Señor Jesucristo. No, al contrario, la muerte de Jesús hemos estado viendo una y otra vez que provocó todo menos eso. Provocó desesperanza, incertidumbre. Muchos les decían, se decían los unos a los otros: esto no es cierto, es demasiado bueno para ser verdad. En fin, la resurrección de Jesús pues no provocó lo que en teoría debería de haber provocado. Pero Dios a eso tampoco se le salió de su control. No perdamos eso de vista. Dios y nuestro Señor Jesús ya lo tenían también previsto. Ellos conocen cuál es nuestra naturaleza dubitativa, nuestra naturaleza llena de preocupaciones y de inciertos y desaciertos. Y aún así, lo grandioso no es que los discípulos no creyeran, no. Lo grandioso es que el Señor resucitado
viene a revelarse una vez más a ellos, se les hace presente en sus míseros días que ellos están atravesando de dolor y de desesperanza. Y ahí llega el glorioso Jesús de Nazaret, Jesucristo, para mostrarse a sus discípulos como el vencedor sobre la muerte. Y para que ellos reaccionen y puedan tener un punto de referencia que hasta ahora nadie en la historia de la humanidad conoce: la resurrección. Y para eso Jesús se hace presente. Los acompaña en el camino, les va platicando las historias del Antiguo Testamento, les va ilustrando varias veces con varias palabras, con varios mensajes, de que era necesario que todas esas cosas pasaran, que fuera torturado, que fuera maltratado, difamado y al final asesinado en la cruz por los principales sacerdotes, por los escribas. Y eso tiene que ver justamente con personas muy expertas en la Biblia, muy expertas en la Torá. Ellos eran los maestros de la ley y ellos fueron los que directamente provocaron la muerte de Jesús, el rechazo que ellos ya traían, el odio que tenían contra Jesús, todas esas cuestiones. Entonces Jesús sabe cómo van a ser nuestras reacciones, conoce el corazón nuestro y sabe de todas nuestras dudas, sabe de tus dudas, que aún no habían creído, dice el texto, que era necesario que el Cristo o que Jesús resucitara. No lo habían creído. Era demasiado bueno para ser verdad. Y entonces, cuando ven al resucitado, pues no hay alegría, ni júbilo, ni gozo, ni gritos de celebración. Lo que hay es espanto, terror y una gran incertidumbre. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que pasaron unas cuantas décadas. Las otras lecturas que yo te había compartido, excepto la de la historia de Tomás, nos hablan de los seguidores de Jesús pocos días después de que Él resucita. Pero el Evangelio de Juan, aunque nos habla de la resurrección de Jesús y también de pocos días después de que Él resucita, el Evangelio de Juan tiene una particularidad que fue escrito por allá del año 95 o 96 en nuestra era. ¿Y para qué te platico esto? ¿O qué quiere decir? ¿En qué me ayuda a entender el Evangelio? Bueno, nos ayuda muchísimo. ¿En qué sentido? Pues que esa comunidad, la llamada y famosa comunidad joánica, esa comunidad por ahí del año, 90, 96 en nuestra era, esa comunidad está dudando también, como dudamos tú y yo, ¿no? Pero esa comunidad es una comunidad de creyentes. Y por eso el texto dice que ellos creyeron. Te leo otra vez el texto porque está muy interesante. Dice que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Entonces, quiere decir que los seguidores de Jesús, aunque en muchos momentos no podemos creer, también hay momentos en que Dios hace algo extraordinario en nuestros corazones y nos permite creer y nos permite llenarnos de fe. Así es que si en los días anteriores de tu vida o en momentos de crisis has dudado y has renegado y te has escondido, bueno, eres como esos discípulos que se platican allí en los evangelios, como esos seguidores de Jesús, igualito.
Y yo también. Pero hoy tenemos la oportunidad de creer y de seguir asimilando la palabra extraordinaria de Dios. La palabra que hasta ahora quizá no hemos entendido, pero hoy tenemos una oportunidad de entender. Y tenemos una enorme oportunidad de creer con todo el corazón. Y creer quiere decir eso, entregar la vida, entregarle nuestro ser a Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.